Bueno, el presidente de la República envió al Congreso Nacional una solicitud para que se declare el estado de emergencia en la República Dominicana. Esa aprobación tiene que hacerse en el Congreso Nacional a través de ambas cámaras, pero ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los poderes que le entrega el presidente de la República? Si hay un periodo específico por el que se puede utilizar esta excepción. De eso vamos a hablar con el jurista Cristóbal Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional, para que nos aclare estos asuntos. Así que le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y vamos a ofrecer un cafecito de inmediato. Sí. Eso apropiado. Para despertar bien. Muchísimas gracias. Bienvenido. Uchi Lora va a estar participando con nosotros de manera remota, como lo hemos estado teniendo desde ayer. Así que Uchi se integra, Uchi. Sí, señor. Salud. 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 Buen cafecito. Bueno, para comenzar, de entrada quisiera saber si estos poderes le permitirían al presidente gobernar por decreto. Sí, eso le permitiría al presidente gobernar por decreto. Bueno, no. El estado de excepción, tal y como está configurado en la Constitución Dominicana entre los artículos 262 al 266, contempla la adopción de medidas excepcionales en determinados supuestos. Cuando el país está en riesgo de una invasión extranjera que ponga en riesgo la soberanía nacional y la integridad del territorio, cuando el país está en riesgo de una asonada militar que ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones, o cuando hay una emergencia que implica el riesgo del aparato económico, de la salud o de la integridad física de las personas. Esos son los tres supuestos. Para eso, entonces, la Constitución primero, el presidente de la República no puede automáticamente declarar el estado de excepción. Tiene que solicitar la autorización al Congreso de la República. Es decir, el Congreso podría negarlo, número uno. Número dos, excepcionalmente, el presidente podría declarar el estado de excepción solo si el Congreso se encuentra en las vacaciones legislativas que median entre las legislaturas. Es decir, entre una legislatura y otra hay unas vacaciones legislativas. Cuando eso, si el Congreso estuviera, que no es el caso en este momento, en unas vacaciones legislativas, solo en ese caso el presidente podría, pero debería de inmediato convocar a las cámaras legislativas para que las cámaras legislativas se pronuncien sobre las acciones adoptadas por el gobierno. Luego, la Constitución es muy clara al expresar que durante los estados de excepción los funcionarios electivos permanecen en el uso de todas las atribuciones constitucionalmente reconocidas, lo cual implica que el Congreso de la República, senadores y diputados, no pierden sus atributos. Hay un mandato, hay una disposición expresa de la Constitución en ese sentido. Siendo así, entonces no hay posibilidad de que haya suplantación, de que haya, hay un concepto en la Constitución de que haya... El Congreso se mantiene en sesión permanente. No solo el Congreso no pierde sus atribuciones, no solo las mantiene, sino que la Constitución manda a que haya un flujo permanente de información y de intercambio entre el Ejecutivo y el Congreso, porque el Congreso tiene que monitorear las actuaciones
del Poder Ejecutivo y de las agencias del Poder Ejecutivo. Cristóbal, en la Constitución está en función de cada una de esas condiciones que tú hablabas para declarar los estados de excepción. En la Constitución se establecen 3 modalidades de estado de excepción. Bueno, lo que nos gustaría es que nos indicara cuáles son estas modalidades y a cuál corresponde la solicitud que está haciendo ahora el Estado Dominicano en medio de esta situación. La primera es la del estado de conmoción interior. Bueno, es la segunda realmente. El estado de conmoción interior. Hay una asonada militar, una huelga general que de pronto se salió de los rieles institucionales y deviene en estallidos incontrolados de violencia, un plan para destituir el gobierno por vía de un golpe de Estado. Es decir, acciones de fuerza gestadas desde el interior del país que ponen en riesgo la institucionalidad. Eso es lo que la Constitución define como estado de conmoción interior. El estado de defensa, que es el primero, se distingue de este en que los riesgos provienen del exterior, una invasión extranjera que atenta contra la integridad del territorio y contra la soberanía estatal de la República Dominicana. Y finalmente el estado de emergencia, que es la modalidad de estado de excepción cuya solicitud ha sido cursada al Congreso de la República en el día de ayer por el Poder Ejecutivo. Solicitud de que se apruebe, de que se le apruebe al presidente la declaratoria, o que se le autorice la declaratoria del estado de emergencia nacional para conjurar un estado excepcional que está afectando el sistema de salud pública y el aparato económico y productivo nacional. ¿Cuál es el alcance que puede tener una declaratoria de este tipo? O sea, ¿hasta dónde llegan los poderes del presidente y cuáles son esas excepciones en las que puede intervenir que antes con sus poderes habituales no podría? Mira, la situación, la medida más extrema que se ha adoptado ya en muchos países, en España, en Italia tal vez con mayor nivel de intensidad, en los últimos días también estuvo en muchas ciudades de China, es la de la cuarentena, es decir, la posibilidad de que el gobierno obligue a toda la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Es decir, y eso tiene implicaciones en la libertad de tránsito, en la libertad de reunión, en la libertad de asociación, porque todos esos derechos exigen el contacto, exigen que nos veamos, que nos juntemos. Entonces, de entrada, hay una serie de derechos reconocidos por la Constitución que pueden quedar a disposición de la autoridad. Pueden quedar a disposición de la autoridad. Mucha gente tiene miedo, ha manifestado temores, desconfianza con eso, y hay que entenderlo, pero esa desconfianza y ese temor no puede imponerse a la necesidad que tiene el Estado dominicano, la sociedad dominicana y en general todas las sociedades de hacerle frente a un virus cuya capacidad de propagación sobre todo se ha presentado como exponencial. O sea, es exponencial la forma de propagación del virus. Entonces, para parar eso hay que tomar medidas excepcionales. Es decir, el estado de excepción lo que significa es que las autoridades del gobierno se ven en la obligación de tomar medidas extraordinarias, muchas veces por fuera del derecho, para que el derecho prevalezca. ¿Y puede tener un periodo específico? Tiene que tener sí. O sea, la decisión final, el acto jurídico que formalice finalmente la declaratoria del estado de excepción, tiene que disponer el tiempo por el cual el estado de emergencia va a permanecer. Esto
se mantiene desde el origen, el antecedente primero de lo que hoy se conoce como estado de excepción, es una institución de la antigua República Romana, que era la de la dictadura. Es decir, cuando la república estaba en riesgo, cuando había amenazas de que zozobrara la república, se traía a un dictador, que no era un déspota, era, como la dictadura era una institución claro, muy prestigiosa, una de las instituciones más prestigiosas de la República Romana, con la encomienda de que durante 6 meses, tenía un plazo de 6 meses para restablecer el orden. Entonces, cumplidos esos 6 meses, había que reunirse para ver si se necesitaba un plazo adicional, pero había que hacer una evaluación y si el dictador antes de los 6 meses resolvía la encomienda que le había sido puesta en sus manos, entonces renunciaba. Entonces, hoy es lo mismo, con diferencias, pero en esencia lo mismo. Sí. En este sentido, el presidente Danilo Medina pidió 15 días y el Senado le dio 25. ¿Qué significan esos 10 días de diferencia? Bueno, como decía hace un momento, la declaratoria del estado de emergencia, aunque la iniciativa la puede tomar el Ejecutivo, la decisión también la pueden tomar las cámaras legislativas. Y por tanto, si el Senado considera que 15 días no es suficiente para, digamos, para la efectividad de las medidas que se deben adoptar, entonces tiene plena facultad para proponer que en vez de 15 sean 25. Hay que esperar a ver lo que va a decir la Cámara de Diputados. Pero lo que le quiero decir, la propuesta del presidente o la solicitud del presidente no tiene que ser aceptada en los términos que el presidente la plantea. O sea que esa modificación es viable. Claro. Y si ellos quisieran extenderla, suponiendo que en ese periodo, estamos hablando de 25 días, no se resuelve la situación, ¿el presidente tiene que hacer la solicitud de nuevo o ellos pueden extenderla? Hay que hacer una renovación formal explicando los motivos y las razones por las que se prorroga. Y la iniciativa de prórroga puede venir de cualesquiera de las instancias, del Ejecutivo Cristóbal, o de las cámaras legislativas. Va esta tarde a la Cámara de Diputados ese proyecto aprobado ayer a unanimidad en el Senado. Hemos visto un apoyo generalizado, pero sin dejar de haber cuestionamiento por parte de algunos diputados, diputadas. ¿Qué mayoría se requiere para aprobar este proyecto ahora en la Cámara de Diputados? En la medida en que la Constitución no establece una mayoría específica para la aprobación por parte del Congreso de la solicitud de declaratoria del estado de excepción, aplican las reglas de mayoría que la Constitución ha previsto en su artículo, creo que 84, para la aprobación de las leyes en el Congreso, para la adopción de decisiones en el Congreso Nacional de mitad más uno de los presentes una vez conformado el quórum. O sea, mayoría simple. La creo que se llama mayoría absoluta. Mayoría sí. absoluta. La convocatoria de la Cámara de Mayoría simple es si que uno tiene 27 votos y el otro tiene 25. Pero si necesita la mitad más uno, es mayoría absoluta. Sí, de los presentes en ese que caso, es sí. distinto, correcto, esa es la diferencia. La convocatoria de la Cámara de Diputados está hecha para la tarde de hoy, pero muchas de las medidas propuestas por el gobierno iniciaban a partir de las 6 de la mañana y aparentemente han sido acogidas de todas maneras por la mayoría de los ciudadanos. ¿Puede esto generar algún tipo de conflicto? Mira, en términos estrictos de derecho, lo lógico sería que el inicio de las medidas sea posterior, inmediatamente posterior a. Es decir, por ejemplo, en algunas legislaciones se ha expresado se ha dicho de manera expresa
que las medidas en materia de estado de excepción empiezan a ser efectivas a partir de la publicación en el boletín oficial. Entonces, a eso Por se ejemplo, podría deber que claro, hay muchas propuestas, sugerencias y no órdenes en muchos de los temas que claro, propone el gobierno. el gobierno se ha cuidado de sugerir que se mantengan en casa, de sugerir que los mayores no salgan, de sugerir flexibilidad a las empresas, al sistema bancario, etcétera. Pero llegará un momento después de que se formalice de que no serán sugerencias. ¿Y los cierres de frontera sí se pueden hacer sin esa declaratoria de excepción, como se declaró cierre de aeropuertos, puertos, paso fronterizo? Todo eso se decidió ya. Mira, eso es, digamos, en el derecho, hasta que no suceden las cosas, no hay una respuesta. No hay respuestas en abstracto. Hay el cierre de los aeropuertos y de las fronteras toca con la libertad de tránsito. Digamos, la gente en principio tiene derecho a venir y a ir, pero hay una situación de hecho. Hay una situación de hecho. ¿Hay antecedentes en la República Dominicana con relación a este tipo de medidas? Que yo recuerde a escala nacional, o más que recuerde, que tenga información, solo en el año de 1984, con la poblada que se produjo aquí durante la segunda mitad del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Que recuerde así. Ha habido en ocasión de tormentas, de fenómenos naturales, declaratorias parciales, focalizadas, de calamidad pública. Creo que cuando el huracán George, hubo algo en ese sentido, pero de estas dimensiones. Cristóbal, con tu permiso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema de mucho interés en estos momentos que está viviendo la República Dominicana. Ustedes no se vayan, continuamos con esta interesante entrevista. Cristóbal, una de las, y tú apuntabas algo de esto, uno de los cuestionamientos que ha habido es que esta medida podría estar dando al Poder Ejecutivo capacidad o poder ilimitado y que eso en un sistema democrático constituye un riesgo muy alto. Hasta el momento, así experiencia, como tú muy bien explicabas, no lo habíamos tenido en términos generales en nuestro país e incluso se ha puesto el ejemplo de otros países de que han tomado medidas importantes para contrarrestar el virus y no han tenido que recurrir a disposiciones de esta naturaleza. ¿Cuál es tu opinión con relación a estas críticas y cuestionamientos? Mira, yo he visto pronunciamientos que van desde asimilar San Zenón y las decisiones políticas que adoptó el presidente entonces Trujillo a lo que está pasando ahora. Yo creo que es una insensatez de marca mayor. Es decir, no son situaciones equiparables. Es decir, y además parte de un supuesto que yo creo que va en una dirección distinta a lo que debería ser el punto de partida de todas las acciones y de todos los pronunciamientos hoy, que es el de presumir la buena fe y la confianza. Eso yo creo que todos los políticos, yo creo que Leonel Fernández, Luis Abinader, el presidente Danilo Medina, el gobierno, toda la oposición, quieren lo mejor para este país. Yo creo eso. Entonces, yo no puedo partir del supuesto de que una medida está buscando ser instrumentalizada políticamente, ni por el gobierno ni por nadie. Yo creo que todo el que ha propuesto, todo el que ha formulado una propuesta lo ha hecho en el entendido de que quiere aportar a que el país salga lo menos dañado posible del trance en que se encuentra. Dicho esto, tengo que decir además que si bien el estado de excepción implica el otorgamiento de poderes especiales a la autoridad administrativa, sobre todo a las autoridades gubernamentales, sobre todo para tomar
medidas y decisiones a la altura de las circunstancias no son poderes ilimitados. La propia Constitución ha dicho primero, y lo reitero, primero, que los demás poderes públicos integrados por funcionarios electos no cesan en sus funciones, siguen desempeñando sus funciones. Segundo, que debe haber un flujo especialmente intenso de comunicación entre el Congreso y el Ejecutivo, con miras a que las medidas no se salgan de control en primer lugar y con miras a que las medidas sean efectivas en segundo lugar. En tercer lugar, la Constitución de la República en el numeral 5, si mal no recuerdo, del artículo 266, ha sido explícita al decir que las medidas adoptadas durante los estados de excepción son controlables a través de los mecanismos de control de constitucionalidad de las normas y de las actuaciones de los poderes públicos. El artículo 72 de la Constitución de la República, en su párrafo, el artículo 72 es el que reconoce la acción de amparo como mecanismo para la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales. En su párrafo, ese texto dice expresamente que las acciones adoptadas durante los estados de excepción son enjuiciables a través del procedimiento de amparo. Es decir, la ciudadanía conserva en sus manos mecanismos legales para reclamar eventuales excesos, decisiones o actuaciones irrazonables que en el marco del estado de emergencia pudiera eventualmente tomar la autoridad. Y esto no quiero dejarlo pasar por alto, porque esto plantea una interpelación al Poder Judicial. Es decir, ayer el Poder Judicial, mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial, adoptó la decisión de suspender todas las audiencias. Esa es una decisión correcta que había estado siendo demandada en los últimos días por toda la comunidad jurídica. Ahora bien. Cristóbal. Sí. Termina yo a... Sí. Pero Sí, gracias, Suchi. Entonces, repito, es una decisión correcta. Sin embargo, esa decisión nos riñe con la preservación de jueces de garantía. Yeah. Tienen que permanecer algunas instancias en el aparato de administración de justicia que puedan dar respuesta a eventuales impugnaciones de determinadas actuaciones que se lleven a cabo en el marco del estado de excepción. Es la Constitución que lo manda. Si la Constitución dice que los actos pueden ser impugnables por vía de amparo y por cualquiera de los mecanismos de control de constitucionalidad que ella establece, tiene que haber la instancia que garantice la efectividad de una determinada actuación, de una determinada queja, de una determinada acción jurisdiccional. Uchi, adelante, Uchi. Bien, el estado de emergencia aprobado ayer en el Senado va a las 2 a la Cámara de Diputados. Cristóbal, si estuviera en tus manos, ¿tú le cambiarías algo a lo que se aprobó ayer en el Senado? Bueno, salvo el error con lo de la libertad de expresión, yo estoy de acuerdo con las medidas propuestas. Yo creo que son medidas que hay que apoyar, son medidas que merecen del concurso no solo del liderazgo político de la oposición, sino de toda la población, Todos tenemos un rol que jugar en la situación en que se encuentra el país. Podemos discutir si 15, si 25 días, eso es tangencial, Si 15 días no fueran suficientes, dentro de 15 días nos sentamos de nuevo y determinamos cuánto será lo necesario. Pero de momento yo creo que las medidas
propuestas son correctas y que merecen el apoyo de toda la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez. Yo creo que todos hemos aprendido aquí muchísimo de derecho constitucional y de lo que significaría para nuestro país el que se apruebe esta solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo de que se declare el estado de emergencia. Todos necesitamos que este país salga lo mejor posible de esta situación que está afectando al mundo. Vamos a estar pendientes, obviamente, del seguimiento a las decisiones que se adoptan desde el Poder Ejecutivo a partir de esta medida. A ustedes, gracias por acompañarnos cada día en este espacio a partir de las 6 de la mañana. Nos encontramos de nuevo aquí en Telesistema Canal 11 en El Día.